Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 futbolistas que podrían llegar a irse de River en el siguiente mercado de pases. Es cierto que quizás no parecería ser el momento hoy por hoy de hablar de salidas, pero la realidad es que Marcelo Gallardo, y como ya lo he mencionado en videos anteriores, está ya con la mente en lo que va a ser el siguiente mercado de pases, porque sabe perfectamente que necesitará traer un par de incorporaciones de jerarquía si es que el equipo quiere seguir siendo competitivo y si quiere apuntar absolutamente a todos los frentes con vistas al 2025. Pero para que lleguen nuevos jugadores, claramente deben irse otros futbolistas, porque no pueden arribar al club nuevos refuerzos sin que se terminen yendo ciertos jugadores, porque la realidad es que si no, el plantel quedaría superpoblado. En este video vamos a hablar específicamente de 5 jugadores que no voy a decir que tienen la puerta de salida abierta, pero por lo pronto podrían llegar a irse si es que se dan ciertas circunstancias. El más grande además pretende, por algunos de ellos, recaudar una buena cantidad de dinero como para usar a la hora de traer incorporaciones y reforzar el equipo. Hay que esperar además a ver si River va a estar o no clasificado a la Copa Libertadores del 2025, pero lo que sí es seguro es que igual los refuerzos tendrán que venir, porque a mitad de año el más grande disputará el Supermundial de Clubes de la FIFA. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del futbolista que no sé si decir más posibilidades tiene de ser vendido, pero sí seguramente del jugador por el cual River recibiría más dinero si es que finalmente se da su venta. Pablo Solari es un delantero que durante este 2024 lamentablemente no ha tenido el rendimiento que uno esperaba, ni con Martín de Michelis ni tampoco ahora con Marcelo Gallardo. Es cierto que con el muñeco solamente fue titular en un partido, en el duelo frente a Huracán, que fue justamente la fecha del regreso de Gallardo como DT en esta segunda etapa. Después estuvo integrando siempre el banco de suplentes y hasta en algunas oportunidades ni siquiera le tocó ingresar. Y hay que tener en cuenta que River en muchas ocasiones estaba empatando el partido y ni siquiera así Gallardo decidió poner al ex atacante de Colo-Colo. ¿Qué es lo que sucede con el caso de Solari? River ya había rechazado una oferta en el mercado de enero, no en este último, pero sí en el de enero, el de principio del 2024, de alrededor de 15 millones de dólares proveniente del Krasnodar de Rusia. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Como River tiene tan solo el 60% de la ficha de Solari, el otro 40% se divide, 20 para Colo-Colo y 20 para Talleres de Córdoba, la dirigencia creyó que lo mejor era que el futbolista se quedara en el club, o por lo menos que esa oferta no sea aceptada, y que dependiendo de su nivel durante este año calendario pudiera tener justamente un mejor rendimiento, y de esa manera que esos 15 millones de dólares se convirtieran en alrededor de 20, que es lo que pretendía la dirigencia de River como para dejarlo salir. Si a esto le sumamos que como la oferta vino de un equipo ruso, Solari no hizo tanta fuerza como para que se diera su salida. A lo mejor si esta propuesta de 15 millones de dólares hubiera llegado de algún conjunto de la liga inglesa, por ejemplo, y a lo mejor el propio futbolista hubiera insistido un poco con que lo dejaran salir. Esto no sucedió, motivo por el cual Solari se terminó quedando en River. A mitad de este año se esperó una oferta por él con básicamente la misma base que habían puesto en enero, es decir, alrededor de entre 15 y 20 millones de dólares, pero ningún ofrecimiento apareció, o por lo menos ninguno fue ni siquiera cercano a esa cifra. Hubo alguna que otra propuesta para sacarlo a préstamo, pero River no tiene intenciones de cederlo ni mucho menos, y además cuando Gallardo llegó a River para comenzar su segunda etapa como DT del club, en ese entonces estaban lesionados Borja y Colidio, que se recuperaron después. Por eso ni siquiera se atrevieron a sacarle un jugador a Gallardo, más allá de que a lo mejor el muñeco, que como ya sabemos, no tiene una gran preferencia por Solari, pero en ese arranque de su segunda etapa, y la realidad es que no quería quedarse sin ningún delantero, por eso mismo Solari se terminó quedando. En el próximo mercado el propio futbolista ya pediría salir, y si las ofertas rondan los 15 millones de dólares, claramente River esta vez
va a aceptar esa propuesta. Es cierto que le quedarán aproximadamente entre 8 y 9 millones de la moneda estadounidense, porque hay que tener en cuenta que no pudo comprar ninguna parte más de la ficha. Ese 60% que hoy mantiene es el que va a tener hasta enero, porque ni Colo Colo ni Talleres están dispuestos a vender su parte, por lo que River ya sabe perfectamente lo que puede llegar a recibir por Solari. Es cierto que ese número podría llegar a aumentar si es que durante estos meses, hasta que termine el 2024, el jugador termina teniendo un rendimiento óptimo, algo que todavía no ha sucedido, teniendo en cuenta que Gallardo lo considera inclusive suplente de los suplentes. Y nos vamos a meter ahora con algunos defensores centrales. El primero es Leandro González Pires, un futbolista que hoy por hoy para Gallardo es el tercer zaguero del plantel por detrás de Germán Pesela y de Paulo Díaz, pero las circunstancias en relación a Pires pueden cambiar a principios del año que viene. Para comenzar, lo que hay que tener en cuenta es que los dos zagueros que son indiscutiblemente titulares continuarían en el club. Después, Federico Gattoni, que es hoy por hoy el central que ocupa el cuarto lugar en la consideración de Gallardo, también seguirá como mínimo hasta mitad de año porque el préstamo con el Sevilla finaliza el 30 de junio del 2025. Esto quiere decir que si por algún motivo el muñeco pide algún central más, quien tendría que salir de River es Leandro González Pires. También está Ramiro Funes Mori, pero de él quiero hablar un poco más adelante también en este video. ¿Qué es lo que sucede con González Pires? Por lo pronto, en ningún momento, por lo menos hasta ahora, estuvo hablada la posibilidad de que se fuera en este mercado de pases que ya concluyó a finales del mes de agosto. La realidad es que si bien no es un jugador imprescindible para Gallardo, cuando muchos hinchas se imaginaban que a lo mejor el Letelo iba a tener una consideración más baja que lo que uno creía, la realidad es que el propio muñeco por lo menos hoy lo entiende como el primer sustituto en la dupla de zagueros. Después es cierto que el propio nivel del jugador quizás no es el mejor, más allá de que no ha sido el peor defensor de River durante este 2024, siempre genera dudas y es un defensor que lamentablemente no ha podido dar esa seguridad que llegó a dar en algún momento en el primer semestre del año pasado, cuando River fue campeón de la Liga Profesional de la mano de Martín de Michelis y González Pires fue uno de los defensores centrales titulares y en ese entonces tenía un muy buen rendimiento. Recordemos que en ese entonces todavía estaba préstamo en River. El Inter de Miami lo había cedido por 2 temporadas hasta finales del 2024 y el millonario tenía que abonar $200.000 como para que se quedara en el club, algo que finalmente hizo. Si a eso le sumamos el $1.800.000 que había pagado en su momento por la cesión, así se terminan de contemplar los 2 millones de la moneda estadounidense que River pagó para que González Pires se quedara en la institución. Hoy por hoy ya es jugador del más grande, pero en el mes de enero podría volver a partir hacia los Estados Unidos. River aceptaría un resarcimiento económico para que lo dejen salir y de esa manera estaría el más grande liberando un lugar en la saga central como para que Gallardo pudiera esta vez sí contratar al defensor central que él le guste. Hay que también tener en cuenta que cuando el muñeco llegó en el arranque de esta segunda etapa, River ya había incorporado a Federico Gattoni y la realidad es que solo había lugar para atraer a un defensor central más, que terminó siendo nada más y nada menos que Germán Pesela. Seguramente al muñeco le hubiera gustado traer quizás a alguien que él mismo quisiese, pero la realidad es que no podía seguir trayendo futbolistas sabiendo que había muchos jugadores que no iban a poder abandonar el mercado de pases en este último receso y por eso mismo se decidió quedar con los centrales que hoy tiene. En enero cambia absolutamente todo, Gallardo arrancará desde cero en lo que respecta a un periodo de transferencias y él tomará absolutamente todas las decisiones, ya sea para aquellos jugadores que vienen como para aquellos que se van. González Pires estaría cumpliendo 3 temporadas completas y consecutivas en River, por lo que podría decidir partir. Veremos si aparece esa oferta del fútbol de la MLS como para que River finalmente acepte al menos recibir la mitad del dinero que en su momento invirtió para incorporarlo. Y hablemos ahora justamente de Ramiro Funes Mori, que es el otro defensor central que River dejaría salir para que Gallardo pueda elegir a sus propios zagueros de cara al 2025 y de cara a jugar el Mundial de Clubes de la FIFA.
Por lo pronto Gallardo se imaginaba encontrar con otro Ramiro Funes Mori, porque es un defensor central que por sus características al muñeco le gusta y mucho, pero por lo pronto un futbolista que no está bien desde lo físico y que tampoco parecería que ni siquiera en los entrenamientos brinda soluciones, puede estar a la altura de River, y eso el cuerpo técnico del Millonario lo sabe perfectamente, y por eso Ramiro tendría las puertas abiertas para irse del club en el siguiente periodo de transferencias. Desde River no pusieron dinero en su momento a mediados del 2023 para incorporarlo. Recordemos que vino libre con el pase en su poder después de haber terminado su contrato con el Cruz Azul de México. Es cierto por lo pronto que la situación quizás no da como para que River reciba dinero por la venta de Funes Mori. Tiene contrato, es verdad, también hasta finales del 2025, por lo que si se va en enero, el más grande debería o rescindirle el vínculo o en definitiva transferirlo. Obviamente cualquier equipo del extranjero que lo quiera seguramente pueda poner quizás un monto bajo en dólares como para que River reciba algo a la hora de su salida. En cambio, si se termina yendo a algún otro club del fútbol argentino, y yo veo complicado en definitiva que algún otro conjunto del país ponga dinero para quedarse con Ramiro Funes Mori. Ofertas no le van a faltar, porque más allá de la poca continuidad que ha tenido durante este 2024, solo jugó como titular un partido por la quinta jornada de la zona A de la Copa Liga Profesional en la igualdad de River ante Atlético Tucumán 0-0 en un duelo en el cual compartió saga con Sebastián Boselli, otro jugador que ya no forma parte del plantel millonario. Claramente hasta ahora la vuelta de Rodrigo Funes Mori al Millonario no terminó siendo productiva, y de hecho hasta ahora ha sido más negativa que positiva. No ha podido afianzarse nunca como titular, no ha podido en ningún momento agarrar ese ritmo esperado. Lamentablemente a finales del año pasado sufrió una molestia importante en una de sus rodillas, y eso hizo que durante toda la primera parte de este 2024 sufriera una sinovitis que no lo dejó entrenarse con normalidad prácticamente nunca, salvo por algunos momentos muy puntuales. ¿De qué depende en definitiva la continuidad de Funes Mori? Yo creo que es muy difícil que siga, porque ya de por sí si Gallardo pretende a un defensor central zurdo, la realidad es que River debería dejar salir a alguno de sus actuales zagueros como para que de esa manera se pudiera contratar a algún jugador que pudiera colmar las expectativas de Gallardo. Se sabía que en este mercado que terminó era muy difícil que Funes Mori se fuera, porque por lo pronto hizo toda la pretemporada con normalidad, más allá de que obviamente ni De Michelis ni tampoco el muñeco ahora lo tenían en cuenta ni como primer titular ni tampoco como primera alternativa, y por eso mismo el propio jugador está pensando qué hacer. Si bien es verdad que con Gallardo estuvo desde el arranque en un encuentro contra Gimnasia de La Plata, cuando el DT decidió poner totalidad de alternativos entre medio de la serie contra Talleres de Córdoba, la verdad es que su rendimiento fue muy pero muy malo, y si a eso le sumamos, según las fuentes internas, que en la mini pretemporada que hizo River durante el parate por la fecha FIFA tampoco estuvo a la altura, sobre todo desde el punto de vista físico, todo parecería indicar que en enero estaremos en presencia de la salida de Funes Mori de River. Y toca ahora hablar de Enzo Díaz, que podría haber sido una de las salidas en este mercado de pases, pero no llegó la oferta que esperaban los dirigentes de River como para justamente abrirle las puertas. Recordemos que en su momento, en enero del 2023, el más grande le pagó alrededor de $2.700.000 a Talleres de Córdoba para incorporar a este lateral izquierdo que durante los primeros 6 meses verdaderamente estuvo no solamente a la altura de las circunstancias, sino muy por encima de las expectativas. Un lateral izquierdo verdaderamente muy pero muy completo, que defendía y atacaba como uno pretende que lo hagan los marcadores de punta cuando se ponen la camiseta de River. Sin embargo, su nivel empezó a decaer de manera demasiado notoria. Ya en la segunda mitad del año pasado su rendimiento fue irregular, y durante este 2024 la verdad es que su nivel ha sido muy pero muy bajo. En este último mercado se esperaba su salida porque el jugador tenía intenciones de partir, y con la llegada de Marcos Acuña en el lateral izquierdo, obviamente en River no iban a poner ninguna traba si es que venía una propuesta con los números que pedían los directivos. Estamos hablando de alrededor de $4 millones para poder realizar su venta. El único equipo que habría hecho una oferta, pero la misma habría sido a préstamo y con una opción de compra bastante menor de lo que pretende River, fue el AEK de Atenas de Grecia, club que obviamente evaluó las condiciones de Enzo Díaz y que lo quería para la presente temporada. Sin embargo, River pedía dos condiciones: o en definitiva que fuera una venta definitiva,
pudiendo bajar un poco el precio final, es decir, en vez de 4 millones de euros bajarlo a 3,5, o que esa opción de compra se transformara en obligación si es que el lateral izquierdo jugaba cierta cantidad de partidos. Ninguna de estas cuestiones se terminó de resolver y es por eso que el jugador se terminó quedando en el club. También estuvo en la mira del São Paulo de Brasil. Se habló de que podía entrar en una hipotética negociación con Giuliano Galopo. Sin embargo, ¿cuál era el inconveniente en relación a esto? Que el mercado para incorporar jugadores del fútbol del exterior en Argentina ya había terminado. Solamente se podían traer futbolistas del ámbito local y es por eso que River ya no podía meter a Enzo Díaz en una hipotética negociación por Galopo, porque obviamente las negociaciones por Galopo nunca comenzaron debido al poco tiempo que quedaba para charlar con los directivos del São Paulo. Teniendo en cuenta todo esto, Enzo Díaz se terminó quedando en el club a la espera de que se le abra nuevamente una posibilidad para jugar, que yo creo que esto sucederá. También es verdad que Gallardo, cuando ha tenido que hacer descansar a Cunha, ha decidido poner a Casco en el lateral izquierdo, por lo que no sabemos en definitiva cuánto más utilizará Enzo Díaz, pero también, por ejemplo, cuando todavía Cunha no había llegado y había que jugar la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Talleres de Córdoba, Enzo Díaz es quien jugó los 2 partidos como lateral izquierdo titular. Por lo que no creo que Gallardo vaya a dejarlo de lado al 100%. Y además, en esta mini pretemporada, el exjugador del conjunto cordobés habría tenido un rendimiento bastante óptimo antes de lesionarse. Sufrió una distensión que no le permitió realizar la parte final de esta preparación física, pero aún así fue muy exigido y Gallardo quedó conforme. Habrá que ver con el correr del semestre si Enzo Díaz puede volver a ganar su lugar. Pero por lo pronto, si en el siguiente mercado vuelve a aparecer alguna oferta de 4 millones de dólares, la idea de la dirigencia es venderlo. Y el último nombre de esta lista quizás es el más llamativo de todos. Adán Vareiro llegó a River hace un mes y medio aproximadamente, pero las posibilidades de que deje de formar parte del plantel del más grande en el siguiente mercado son reales. Es cierto que no es un jugador que parecería ser tan utilitario hoy en día, pero hay que tener en cuenta que cuando el muñeco no tuvo a Borja, recurrió al atacante paraguayo. Sin embargo, mucho dependerá de lo que suceda con él en estos meses y lo que pretenderá también Gallardo en lo que respecta al armado del plantel en la zona ofensiva para el 2025. Porque se sabe que el muñeco va a pedir un defensor central, se sabe que pedirá un mediocampista ofensivo por la inminente salida del Diablito Echeverri al Manchester City y un atacante por la posible venta de Solari. Ahora, si se llega a ir Vareiro, que es una realidad, también podría llegar a pedir Gallardo otro centroatacante. Hay que tener en cuenta que es un futbolista por el cual River gastó casi 6 millones de dólares, teniendo en cuenta todos los impuestos que tuvo que abonar, todos los bonos que San Lorenzo le pidió para dejar salir a su centroatacante titular y capitán, y está más que claro que salvo que en estos meses Vareiro rinda muy bien siendo suplente, lo cual uno cree que es bastante imposible, desde River saben perfectamente que recuperar esa inversión va a ser prácticamente imposible. Está claro que también depende mucho de lo que pueda llegar a ser el propio jugador en los momentos en los cuales le toque estar dentro del terreno del juego. El hecho de ser un futbolista de selección que juega con la selección paraguaya, más allá de que no tenga tantos minutos con el equipo guaraní, no deja de ser un futbolista que normalmente es citado en cada una de las fechas FIFA. Por eso mismo no hay que dejarlo de lado absolutamente para nada y los conjuntos extranjeros suelen poner más dinero por los futbolistas de selección. Así que, si bien es cierto que descarto casi totalmente que River pueda recuperar todo lo que invirtió por él, la realidad es que tampoco es que va a recibir nada. Puede ser transferido y puede llegar a recibir un número que se aproximaría a la mitad a lo mejor de lo que en su momento pagó por el atacante de Paraguay. Con esto que estoy diciendo ahora no estoy aseverando al 100% de que Vareiro no va a seguir en River, pero por lo pronto la idea está, porque es un jugador que tiene intenciones de estar en un equipo en el cual pueda sentirse importante. Hay que ver igual qué es lo que habla Gallardo con él durante todos estos meses, porque si River sigue en la Copa Libertadores, y es muy probable que lo que ahora parece muy pocos minutos para el futbolista en cuestión dentro del terreno del juego
pueden transformarse en muchísimos más durante octubre y noviembre, porque la realidad es que en este momento, porque se está dando una circunstancia muy particular que tiene que ver con que el duelo que se va a jugar entre medio de la serie contra Colo-Colo es nada más y nada menos que el partido ante Boca, y Gallardo sabemos que no le gusta cuidar jugadores para el Superclásico, pero de cara a lo que pueden llegar a ser las próximas instancias de la Copa, y ahí puede ser que el muñeco en los desafíos previos que tenga River a esos compromisos internacionales ponga jugadores alternativos, y ahí sí seguramente Adam Vareiro aparezca como una opción más que potable, porque fue titular en los primeros 3 partidos de la era Gallardo, contra Huracán, en la ida contra Talleres en Córdoba y contra Gimnasia en La Plata, que hasta este momento ha sido el último duelo que jugó desde el inicio. Está claro que no solamente estos 5 jugadores de River pueden llegar a abandonar el club en el siguiente mercado, sino que también podrían llegar a hacerlo otros. El hecho de que Gallardo no haya estado al frente del último periodo de transferencias desde el día 1, obviamente obligó a apurar a aquellos futbolistas que llegaron al último tiempo, y también hizo que muchos jugadores tuvieran que salir a las apuradas, e incluso algunos de ellos ni siquiera pudieron terminar de partir. Marcelo Gallardo igual tiene en cuenta absolutamente a todos los jugadores que hoy por hoy forman parte del plantel de River. Después es cierto que en el siguiente mercado empezará todo absolutamente desde cero, y esto va más allá de lo que suceda con River en la presente edición de la Copa Libertadores. Si el equipo sale campeón, si el equipo queda eliminado en cuartos, en semis, o se pierde la final, si clasifica o no a la Libertadores del 2025, todo será distinto en el siguiente mercado de pases. Gallardo tomará las decisiones absolutamente en todo sentido, dará el ok para que aquellos jugadores que sean refuerzos vengan, aprobará seguramente ciertas cuestiones que tendrán que ver con las salidas, y a partir de ahí River armará una plantilla para la siguiente temporada. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.